Si queremos vender páginas web, tenemos que tener en cuenta las diferentes fases por las que pasa un cliente durante el proceso de compra. En todas y cada una de ellas tenemos que tener visibilidad. Pero como os digo, dependiendo de la fase en la que se encuentre el cliente, nosotros tendremos que lanzar un mensaje u otro respondiendo directamente a las dudas y preguntas que están en su mente en ese momento. Es por ello que he creado para vosotros un esquema para poder explicaros cada una de estas fases, qué ocurre en la mente del cliente en cada una de ellas y qué podemos hacer para tener visibilidad en ese momento del proceso de compra. La primera de las fases es la fase de necesidad. Es el momento en el que el potencial cliente se da cuenta de que necesita una página web. Por su cabeza pasan cosas y preguntas como: ¿necesito realmente una página web? ¿Para qué le sirve una página web a un abogado? Ellos van a hacerse preguntas, ¿no?, sobre su propio sector o negocio. ¿Tiene mi competencia página web? Es un momento de descubrimiento que, bueno, normalmente ocurre pues ajeno a nosotros, ¿no? Es el propio cliente el que en su casa, por así decirlo, se va preguntando si realmente necesita una página web. Y en este momento lo que nosotros necesitamos es que ese potencial cliente, lo primero de todo, antes de saber lo que haces, que no haces, tu marca y cualquier cosa, necesitamos que el cliente necesite de verdad una página web, que él piense que la necesita y que realmente, bueno, a ser posible, sea cierto. ¿Qué acciones podemos llevar a cabo en este momento, en esta fase de necesidad del cliente? Una de esas acciones es mantener bien informado a tu círculo. No puede ser que tus amigos, tu familia, tus conocidos, tu gente de LinkedIn o de las redes sociales piense que eres un informático o alguien que hace cosas con el ordenador. No, tienen que estar bien informados. Todos tienen que saber que realizas páginas web y que ayudas a otras empresas a vender más gracias a tus páginas web. Ese es el mensaje. No es tan difícil, no es tan complicado explicar esto a cualquier persona, ya veis, con una sola frase. Lo que pasa es que muchas veces, pues como hacemos tantas cosas o no le damos importancia a nuestros contactos cercanos en el ámbito laboral, pues lo explicamos un poco por encima o ni lo explicamos. Pero es importante tener controlado nuestro círculo, porque puede darse el caso de que cualquier persona de este círculo pues conozca a alguien que está dudando entre si necesita o no necesita una página web, y ellos le podrán decir: sí, oye, las páginas web funcionan, yo tengo un amigo que hace páginas web y oye, a las empresas les funciona. También puedes contactar con empresas que no tengan página web o que las veas que son muy obsoletas. Puedes directamente contactar con ellas y explicarles que necesitan una página web. Recordad siempre el mensaje. Evidentemente tú puedes hacer una llamada comercial para venderte, pero pensad que si estáis llamando directamente a una empresa que no os ha llamado a vosotros, ¿vale?, y que posiblemente no tenga aún la necesidad, tenéis que centraros en los beneficios de tener una página web. Estas empresas, sobre todo si tienen una página web obsoleta o si ni siquiera tienen página web, posiblemente no estén buscando hacerse una web. Así que vuestra labor es explicarles los beneficios de hacer esa página web o de renovar su página web. Es más laborioso que hacer una llamada comercial simplemente explicando: oye, mira, hago páginas web, no sé qué, ¿no? Pero os va a dar muchísimos más resultados si llamáis por teléfono y decís: oye, mira, he visto que tienes un negocio de X, eres abogado, pero no tienes página web. Yo me dedico a hacer páginas web para abogados y suelo poner un área, por ejemplo, para que los clientes se descarguen sus documentos. Te vendría muy bien. ¿Veis? Hablo de los beneficios. Le intento convencer de que necesita una página web. Evidentemente, al final de la conversación podéis venderos vosotros mismos, pero tened en cuenta que en este momento a esos clientes que estáis llamando, que no tienen web o la tienen obsoleta, no están buscando una página web. Tenéis que crearles primero la necesidad. Y por supuesto tenéis aquí charlas y ponencias a empresas. Podéis realizar charlas simplemente explicando los beneficios de tener una página web, etcétera, etcétera, poner casos con diferentes clientes y al final, si queréis, pues ponéis ahí vuestro branding o vuestro anuncio. Yo, por ejemplo, en lo personal he realizado algunas charlas a empresas simplemente con la intención de que sean conscientes de que tener una página web les puede ayudar. Una vez que el cliente tiene la necesidad, es mucho más fácil que le puedas vender el producto. Obviamente, si el cliente no tiene sed, es mucho más difícil venderle un botellín de agua. La segunda de las fases por las que pasa este potencial cliente, una vez que ya ha descubierto esa necesidad, es la fase de información o de búsqueda de información. Es una fase en la que él investiga, pues, de qué va esto de tener página web, qué es lo que tiene que tener en cuenta, etcétera, etcétera. Algunas cosas que pasan por su cabeza, por ejemplo, y sobre todo muchas veces preguntadas directamente a Google, pueden ser, por ejemplo, diseño web en Bilbao. Si al cliente le importa, pues bueno, pues el tema de la
geolocalización y hablar con alguien que esté más o menos cerca. Puede buscar cosas como páginas web para abogados, para ver un poquito de qué se trata, ver ejemplos, etcétera. Puede incluso realizar búsquedas o puede preguntarse acerca de cómo hacer una página web en WordPress o cómo hacer una página web para abogados incluso. También podría realizar preguntas como páginas web baratas en Madrid. Para todas estas preguntas nosotros tenemos que tener una respuesta y tenemos que tener una visibilidad. ¿De acuerdo? Nuestra intención es que cuando el cliente se haga estas preguntas y esté en esta fase de investigación, nosotros aparezcamos ahí. Es muy importante, por supuesto, que antes de todo esto definamos bien cuál es nuestro negocio, cuál es nuestro producto y qué queremos vender y qué no queremos vender, porque es posible que ante algunas de estas preguntas nosotros no queramos aparecer. Por ejemplo, si alguien busca páginas web baratas en Madrid, igual a mí no me interesa aparecer. Yo no quiero ese cliente que está buscando simplemente lo más barato sin darle valor al resto de cosas. Entonces tenemos que tener muy bien definido qué cosas atacar y cuáles no. Y estas cuestiones que aquí están planteadas un poquito, pues como si alguien buscara en Google, realmente también pueden ocurrir en el mundo real, ¿vale? Con contactos, con conocidos, con eventos, con todo tipo de cosas. Esto se puede dar tanto de forma digital como de forma física. ¿Y qué acciones podemos llevar a cabo para intervenir en este punto del proceso de venta? Bueno, yo las he dividido en dos puntos, orgánico y de pago, aunque también podría ser algo así como activo y pasivo. Y básicamente lo que os recomiendo es, de manera orgánica o de manera activa, responder en foros y redes sociales. Podéis incluso tener alertas cuando alguien pida, oye, necesito hacer una página web, alguien que me pueda aconsejar sobre desarrollar un proyecto web para mi negocio, etcétera, etcétera, ya sea en Twitter, en grupos de Facebook, en foros. Vosotros tenéis que intentar estar ahí para responder a esa persona. Os recomiendo también acudir a eventos que no sean estrictamente de desarrollo web. De hecho, no hace falta que sean de desarrollo web, pero puede ser un evento sobre empresas, yo que sé, de tu localidad. Puede ser una feria de empresas de mecánica, de cualquier cosa. Y vosotros podéis estar ahí para tener visibilidad ante cualquier empresa que tenga ya esa necesidad de contratar una página web. Por supuesto, os podéis crear un canal de YouTube, un podcast o un blog para crear contenidos y tener visibilidad, y que cuando alguien busque cualquiera de estas cosas, al menos exista la posibilidad de que caiga en vuestros contenidos. Si no hacéis nada de esto, es imposible que entre ningún cliente por ahí. Pero si tenéis un canal de YouTube, un podcast o un blog, es posible que alguno caiga hacia ahí. Y es más, no solamente os va a ayudar en esta fase de investigación del cliente, sino que en fases posteriores, cuando el cliente está evaluando distintas opciones, tener una imagen en YouTube, un podcast o un blog confirmará que sois la mejor opción. Por lo cual, una de las cosas más importantes que tenéis que hacer es crear contenido en alguno de los formatos. Recordad además la importancia de centraros en sectores, ¿vale? Si queréis contenidos para YouTube, podéis hacer contenidos para YouTube de cómo hacer una web en WordPress, pero también podéis hacer un contenido en YouTube de cómo tiene que ser una web para abogados, y es más fácil que un abogado caiga en esa explicación de cómo tiene que ser una web para abogados que quizás en un tutorial de WordPress. Cualquiera de las dos cosas os va a ayudar. Una os va a dar más imagen de marca, más caché, más reconocimiento, pero la otra va a ayudar a que el cliente confíe en vosotros y piense que vosotros sois una buena opción. Por supuesto, en la vertiente de acciones de pago, pues podemos hacer uso de Google Ads, de Facebook Ads, Twitter Ads, medios de comunicación y prensa, ¿vale? Anuncios en periódicos, etcétera, y por supuesto publicidad impresa, que funciona sobre todo muy bien a nivel local. Pero lo importante es que cuando el cliente esté en esta fase de búsqueda de información, ¡pum!, aparezcas tú de alguna de las maneras, o por lo menos maximices las posibilidades de aparecer tú. La siguiente fase es la fase de evaluación, ¿vale? El cliente ya tiene la información necesaria más o menos para saber qué está buscando, qué características busca a la hora de desarrollar su proyecto, pero necesita evaluar diferentes empresas. Es la fase en la que el cliente elige entre diferentes proveedores y donde tú te vas a pelear con la competencia. Ponte en la situación de que ese potencial cliente ha abierto en su navegador 25 pestañas de páginas web con todo proveedores, diferentes freelance, diferentes agencias, y se va a preguntar ciertas cosas como ¿cuál es la mejor empresa o freelance? ¿Cuál está más especializada en mi sector? ¿Cuál es la mejor para hacer una página web de abogados? ¿Cuál tiene más experiencia? ¿Cuál tiene los mejores trabajos o resultados? E incluso, por ejemplo, ¿cuál es la más barata, no? Si es que el cliente
está buscando eso y tú además pues quieres tirar por ahí, quieres tener unos precios muy competitivos, también es una de las cosas que van a ayudar a decidir al cliente. Y por supuesto, en esta fase de evaluación, el branding tiene una especial importancia. Podemos llevar a cabo acciones directas e indirectas. Las acciones directas van normalmente ligadas a tus contenidos en internet, a tu página web, a tu presentación, a tu forma de venderte. Para ello debes crear un portfolio de calidad. Ojo, y no digo de cantidad. A ver, si son las dos cosas, pues muy bien, pero lo importante es que sea un portfolio de calidad. Es mejor que tengas un portfolio de 6 páginas web muy buenas a que tengas 50 que son todas pues una birria. Crea landings por sector. De nuevo, la importancia de hablar por sectores. Un cliente que llegue a una página web donde le hablas de que haces páginas web para abogados, e incluso si tienes un portfolio también de páginas web para abogados y le hablas en sus propios términos, pues va a ser mucho más fácil que te contrate. Céntrate en el beneficio. Esto va muy ligado a lo del sector. Céntrate en el uso que le va a poder dar a esa página web. No simplemente hables de cuestiones técnicas y le digas ahí, pues página web responsive en WordPress, no sé qué. Pues eso te lo dice todo el mundo. Pero si te centras en los beneficios, podrás disponer de un área para dejar documentación a tus clientes. Podrás gestionar reservas. Tendrás un escaparate las 24 horas del día. Aunque estés durmiendo, tu página web sigue trabajando. Podrás tener un blog con publicaciones, recomendaciones y noticias acerca de tu sector, cuestiones legales o lo que sea. Cuestiones de las que se va a beneficiar directamente ese cliente. Y por supuesto pongo aquí también ofrecer un trato personalizado. Y es que cuando el cliente pues está buscando varias opciones, por norma general tiene mucho peso la confianza que tú le transmitas. Y ofrecer un trato personalizado es una manera de generar esa confianza, tanto en los propios textos de la web, como si contacta con vosotros, etcétera. Ofrecer realmente un trato personalizado, que no parezca que le está escribiendo un robot, o incluso si queréis hablar directamente por teléfono con él o hacer una videollamada. Ese tipo de cosas maximizan muchísimo las posibilidades de que os contraten. Nosotros en Estudio NS, Elías y yo, lo hemos vivido muchas veces, porque además nos preocupábamos de preguntar al cliente un poquito cuál había sido el motivo de que nos elijan, y en muchísimas ocasiones nos dijeron que le habíamos transmitido mucha confianza al ponernos en una mesa a hablar con ellos, algo que igual otras empresas pues no hacían, o son demasiado grandes y tienen demasiada burocracia, así que también puede ser algo muy importante. Y por supuesto tenemos otras acciones indirectas en esa fase en la que el cliente está evaluando diferentes opciones. Y puede ser, por ejemplo, solicitar recomendación a tus clientes, ¿vale? Si tú ya tienes unos clientes, pues puedes pedirles, incluso puedes premiarles, ¿no? Con algún descuento, alguna cosa, pero que te recomienden. Que cuando conozcan a alguien que necesita una página web, te recomienden. Es una forma pues pasiva, por así decirlo, de maximizar, ¿no? las posibilidades de que otro potencial cliente pues acuda a ti. También os pongo aquí crear acuerdos con asesores o crear acuerdos con diseñadores, o en definitiva crear acuerdos con gente relacionada con el hecho de tener un negocio, pero que evidentemente pues no sean desarrolladores de páginas web. Me explico. Las personas que van a iniciar un negocio normalmente pues acuden a un asesor, a un consultor, etcétera. Si vosotros tenéis algún tipo de acuerdo con asesores o consultores que os hagan labores, entre comillas, comerciales, cuando alguien vaya donde ellos a crear una empresa, no sé qué, el asesor es uno de los protagonistas que se va a encontrar en ese proceso de creación de empresa y le puede decir, oye, si necesitas una página web, oye, te recomiendo a este tío. Lo mismo con diseñadores, por ejemplo, ¿no? Muchas empresas están creando pues todo el branding, el aspecto visual, ¿no? De su marca, etcétera, y muchas veces pues hablan con una empresa de rotulación, por ejemplo, o un diseñador gráfico, y esas empresas de rotulación o diseño gráfico igual no tienen el servicio de páginas web, pero tú puedes tener acuerdos con ellos para que te recomienden a ti. Al fin y al cabo se trata de encontrar protagonistas o personas que tu potencial cliente se vaya a encontrar, ¿no? Durante su camino de elaboración de la empresa, que puedan recomendarte. Y por supuesto, cuando hay una recomendación, bien sea de un círculo cercano, de un asesor, del diseñador, de lo que sea, pues va a tener un poquito más de peso, al menos un poquito más que si no lo hicieras, que el resto de la competencia, ¿no? Así que también pueden ser factores interesantes. Una vez que hemos conseguido que nos elija, tenemos la fase de compra. Es una fase en la que también podemos seguir vendiendo cosas al cliente. Por la mente de nuestro cliente pasan cosas como: ¿será suficiente para mi proyecto? Esto que me ha propuesto esta empresa. ¿Se podrá mejorar el proyecto a futuro? ¿Me ayudarán a vender más realmente? ¿Me van a dejar tirado tras acabar la web? Todas estas dudas también las podemos transformar en servicio. ¿Qué acciones podemos llevar a cabo? Bueno, la primera de todas es describir bien tus presupuestos e
implicarte en el negocio. Es decir, cuando tú describas las cosas, está muy bien que seas técnico y que expliques muy bien cada cosa que vas a hacer, pero sí que veo muy importante que en todo momento, tanto en tu trato personal como incluso en el presupuesto, hables de eso que hemos dicho antes, de los beneficios para su negocio, que le vas a ayudar a vender, el objetivo de cada sección. Pues en esta sección tenemos un objetivo de branding, ¿no? Y de hacer marca, y con esto otro te vamos a ayudar a vender, pues, haciendo un proceso de compra, tal. O sea, implicarte como si realmente fueras parte de su empresa y tu motivación fuera realmente conseguir esos objetivos, que son los mismos que los suyos, vender. Es un poco lo mismo, pero lo pongo de otra manera. Transmite a tu cliente que la relación va más allá de realizar un proyecto, ¿vale? Sobre todo para que no estén en esas dudas de, joder, voy a contratar una web, voy a hacer un pago y ya como se quede, así se queda, y si sale mal y si no. No, tenéis que transmitir que esto es una relación incluso a largo plazo, que le vas a echar una mano, no ahora, sino que le vas a echar una mano en general, durante toda la evolución de su proyecto. Y esa es una cosa que suelo transmitir yo en esas primeras reuniones con el cliente, donde hablo de que, bueno, vamos a hacer un proyecto, pero que no es algo estático, que esto es una cosa que va evolucionando con el tiempo, y que yo voy a intentar ayudarle en todo lo que pueda para que pueda conseguir sus objetivos, y que esto es algo continuo. Comenzaremos con un proyecto web, pero por supuesto yo voy a seguir ayudándole en todo lo que necesite. Puedes incluir servicios recurrentes con la compra de la web, mantenimiento WordPress, bonos, etcétera, cosas relacionadas con la página web, hosting incluso. Pero también incluso puedes recomendar otros servicios en el presupuesto, que sean diseño gráfico, SEO, redes, ¿vale? En este momento, ¿vale?, de la compra, después de haber pasado por la fase de evaluación, etcétera, etcétera, y de información, el cliente, en teoría, está bastante convencido de que eres su mejor opción. De hecho, te ha elegido entre otros, y bueno, no vamos a forzarle a que coja otras cosas que igual de momento no tiene su necesidad, pero aquí de nuevo, volvemos a crear esta necesidad, volvemos a comenzar con esta fase, ¿vale?, de necesidad para otros productos, ¿vale? No hace falta vendérselo ahí a muerte, pero puedes ir creándole la necesidad, ¿vale? Poco a poco, con la ventaja de que ahora estáis mucho más cerca del cliente que en este punto que estábamos antes. Así que puedes realizar esta serie de acciones durante esa fase de compra. Y por último tenemos la post-compra, ¿no? Después de que te haya comprado, esto no termina aquí. Por la mente del cliente pueden pasar cosas como, oye, la competencia ha implementado una función nueva, los clientes me piden cosas nuevas o nuevas funciones, tal vez pueda crear nuevos servicios. Es un momento en el que os tenéis que adelantar a vuestro cliente. Si queréis vender nuevos servicios, tenéis que intentar adelantaros a todo este tipo de cuestiones. ¿Qué acciones os puedo recomendar? Pues por ejemplo, realizar informes de mejora personalizados. Si es junto al mantenimiento, mejor para que os los paguen. Pero realizar un informe mensual o cada 3 meses, cuando sea, ¿no? Pero tener un informe de mejoras, de propuestas, que el cliente vea que te implicas y decirle, oye, ¿has pensado que en esta sección podríamos poner esta otra cosa para intentar vender este otro servicio que se vende poco? O sea, ¿ves? Ese tipo de implicación, que el cliente vea que intentas ayudarle y que le das ideas para ir mejorando la web. Y que tal y como le dijiste anteriormente, una cosa es el proyecto inicial y otra cosa es la evolución que vamos teniendo. Puedes crear una newsletter con novedades, servicios, noticias, tus últimos proyectos, ¿vale? Eso le va a dar, por ejemplo, los últimos proyectos, le va a dar ideas a tu cliente. Puedes hablar de noticias de, yo qué sé, pues ha salido una nueva red social, no sé qué, pues le puedes dar ideas a tu cliente. Oye, ¿qué te parece si nos hacemos un canal de esto? Puedes hablar de nuevos servicios que tengas, etcétera, etcétera. Mantenerle informado y, por supuesto, la mejor de las opciones es que todo esto sea personalizado. Si no puedes personalizarlo cliente a cliente, que sería lo ideal, al menos personalízalo en base a los servicios que tenga contratados. No mandes un email hablando del mantenimiento web a un cliente que ya te lo tiene contratado. Y por último, adelántate al cliente, investiga la competencia y ofrece mejoras, muestra implicación. Adelántate, investiga la competencia, mira a ver cómo tienen las cosas, dale ideas y que vea que eres tú proactivamente el que le vas ayudando. Sí, puedes esperar a que el cliente te diga alguna de estas cosas y está genial, pero si te adelantas generarás una relación muchísimo más sólida, donde el cliente confía en ti y donde el cliente sabe que tú quieres ayudarle, más allá de venderle cosas. Además, te preocupa que su negocio también mejore. Así que ya lo veis, esto de vender páginas web se trata de tomar acciones, pero no solamente así en general, sino en cada una de las fases. Y de hecho, podéis llevar estrategias de marketing y de branding orientadas a cada una de las fases. Por ejemplo, en cuanto a los contenidos, por un lado podemos crear, lo que os decía, ¿no? YouTube, podcast, un blog, y podemos crear contenidos enfocados en estas fases de aquí, donde hablamos de la necesidad de tener una página web, de qué beneficios aporta tener una página web para abogados, podéis meter ahí lo de los sectores y crear contenidos en ese sentido, pero también podríais tener otros contenidos, otras estrategias ya enfocadas en esta fase de evaluación, donde habláis de por qué vuestras webs son diferentes, de por qué vosotros sois la mejor opción y de cómo vosotros ayudáis a otros negocios a evolucionar, mejorar y vender más. Y por supuesto existe también un marketing y una manera de hablar y de comunicar
a todas esas personas que ya son cliente vuestro. En resumen, visibilidad en todos los momentos y fases de compra del cliente. Tenéis que estar ahí. Es prácticamente imposible que os quedéis en vuestra casa o en vuestra oficina y sin más, solamente teniendo vuestra página web ya os llevan los clientes. Eso es muy difícil, por no decir imposible. Por supuesto hay mucha competencia, tú no vas a ser el único que va a realizar estas acciones que te acabo de comentar, pero al menos aumenta tus probabilidades, crea esta red de acciones y aumenta las probabilidades de que un potencial cliente se tope contigo. Nada más, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, un saludito, hasta luego.